Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la clase del color en el arte, Fundamentos, Percepción y Tecnología, que forma parte del posgrado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos un invitado que nos hablará acerca de su experiencia con el uso del color en su trabajo profesional, por lo que tengo de verdad el enorme gusto de presentarles a Fernando Aceves Humana y me voy a permitir en este momento leerles una muy breve reseña de toda su experiencia profesional. Fernando Aceves Humana nació en la Ciudad de México en 1969. Estudió artes visuales en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y en la Escuela de Bellas Artes de Roma, en Italia. Fue seleccionado a la residencia artística UNESCO Ashburn, en Senegal, a jóvenes creadores del FONCA en 1995, 1998 y 2001, a la beca de excelencia artística de Francia en 2002, donde residió en París en la Cité Internacional des Arts. Perteneció al Sistema Nacional de Creadores del FONCA en 2007, 2012 y 2016. Ha expuesto en México, Senegal, Suiza, Italia, España, Francia, Inglaterra, Vietnam, Tailandia y Alemania. En 2007 colaboró con los primeros talleres de grabado en la Facultad de Artes de Vientiane, Laos. En 2011 fue cofundador del colectivo de artistas Tequio, La Buena Impresión, para donar a la Facultad de Artes el taller Char Rufa, el primer taller de grabado en la historia de Camboya, inaugurando, junto con Chan Vitarin, el Departamento de Artes Gráficas de la Royal University of Fine Arts en Phnom Penh. Dirigió la instalación del taller de grabado en el Centro Cultural Tot Yung, en Tailandia, en 2014, y en 2019 fundó, junto con Francisco Castro Leñero, Doctor Lacra, Daniel Flores, Daniel Barraza y Adriana Vinch, La Buena Impresión, que es un taller profesional y escuela para jóvenes de comunidades rurales de Oaxaca, impartiendo cursos en sus localidades y promoviendo el arte como un oficio para apoyar al sustento familiar. Su obra forma parte de colecciones de museos en México y en el extranjero. Y pues bueno, Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta clase. Te cedo la palabra. Fernando el día de hoy nos va a presentar una conferencia, una plática titulada El color y el tiempo en la pintura al óleo, reflejando toda su experiencia que tiene acerca del uso del color con esta técnica. Fernando, muchas gracias y te damos la palabra. Pues al contrario, muchas gracias por haberme invitado y pues bueno, esta es empezamos la presentación con esta pintura sobre un artista venezolano, un buen amigo. Un retrato de un cuate que se llama Luis Salazar, que pues estaba en mi estudio y era bien tentón. Entonces, para que se estuviera calmado, le di un libro y le hice un retrato, ¿no? Pero pueden ver en el cachete que el color es el mismo del fondo, ¿no? En realidad, es un recurso que usamos muchísimo los pintores, que es fondear para que pues en realidad sea un dibujo que se unifique, manteniendo un control más seguro de claros y oscuros, ¿no? Este es un cuadro que para mí fue como una revelación. Yo estaba haciendo una especialización en litografía en el taller Claude Bramsen en París y pues ahí pintor que llega, pintor que deja sus cosas. De hecho, hace 7 años que tengo que recoger algunas cosas de ahí. Y entre los pintores que pasaron antes, dejaron una especie de barniceta noruega. No se podía, no sabíamos qué era porque no estaban en inglés, pues, ¿no? Me lo dieron y funcionó súper bien. El cuadro me sigue impresionando y no es porque sea yo quien lo hice, sino, o sea, que haya sido un mérito mío, sino es un mérito de esta sustancia extrañísima que me regalaron y que pues, era de 1950 y que funcionó padrísimo, ¿no? Estando allí en ese taller también empecé a tener contacto con pues, cómo manejan los impresores de litografía y de offset el color, el tiempo de secado, cómo tienen que esperar para poder aplicar otra tinta encima de la misma impresión sin que se ensucie, y eso lo empecé a aplicar en pintura, ¿no? Cuando llegué allá no tenía un tema, pues yo estaba en Oaxaca feliz con el sol y todo, y ahí pues me gusta mucho pintar paisaje y no me quedaba de otra más que, pues yo que no iba a ser
no iba a ser paisajes de París que todo el mundo ha hecho, ¿no? Pero de casualidad entré al Museo de Historia Natural y hay una sala de animales extintos que me impactó muchísimo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar sobre ese tema, tratando también de aprender más de la pintura, de los fondeados, de las transparencias, ¿no? Este lo puse porque el ejemplo del ojo, el azul del ojo, no se puede lograr si no tiene un fondo oscuro, ¿no? Entonces, empecé a jugar con esto. Según entiendo, pues el color que vemos es que refleja, absorbe la demás luz, excepto la luz blanca, si el color que vemos es blanco, ¿no? El óleo lo que tiene, que es una fregonería, es que cuando trabajas con barnicetas, cuando trabajas con transparencias, estás trabajando como si trabajaras sobre gelatinas, ¿no? O con vidrios. Entonces la luz llega, rebota, sale, se va por donde quiera y te da un efecto que puedes intuir, pero no depende ya de ti, sino de cómo se van, digamos que fraguando los colores entre sí, ¿no? Y pues bueno, aquí esta serie, pues son unas series de animales extintos o en serio riesgo que me permitía hablar sobre el miedo a lo extraño, inmigración o cosas de estas, ¿no? Fíjense que en este, por ejemplo, pues es realmente un fondeado de siena tostado y sombras y 2 o 3 acentos de verdes o de azules y blancos y ya está. En realidad es un dibujo, ¿no? Ese es un truco muy común en la pintura clásica también. Y bueno, lo que quería hacer era pues un acento en la larga tradición de la pintura, más que con intención de vender, digamos, que es una serie que no está pensada, ¿cómo poder decirlo? Como para el cuarto de la bebé, pero sí pues para llegar a sorprenderme de los resultados, empezando a trabajar con veladuras y con el secado, ¿no? Y dejando que se decantara un poco el color, volver a pintar encima y tratar de no perder pues los trazos, la frescura inicial de un trazo sobre formatos que son grandes y muy manejables, ¿no? Esta serie también pues coincidió cuando regresé, que pues estaba aquí el conflicto del 2006 y pues empezamos a trabajar con esto, ¿no? Este se llama Mi papá es porro porque un amigo quería hacer unas camisetas que decían, mi papá es porro y mi mamá es maestra, ¿qué hago? Y entonces pues me gustó como tema y pues lo empezamos a trabajar, ¿no? Entonces voy a pasar rápido para que pues no aburrirlos porque hay muchísimo trabajo que, que mostrar. Pero sí, la característica de estas pues, es unos fondos casi abstractos. Este no se llama Mi papá es porro, este se llama No te creemos, perdón. Y este cuadro fue un momento, una vertiente, un punto de inflexión en mi trabajo, ¿no? En el 2005 agarraron un tigre en la Chinantla, no un tigre, un jaguar, que se estaba ahí alimentando de vacas. Entonces contrataron un cazador que lo que hizo fue poner, no sé si una cabra viva o ya muerta, debajo de un árbol donde habían visto qué pasaba. Se amarró se subió al árbol y se amarró pues una cuerda amarrada a la patita del animal a su propio pie y tenía un rifle que tenía adherido, bueno, con masking tape había puesto una lámpara para prenderla y dispararle cuando sintiera el tirón. Y lo vio y dijo, no, emana mucha luz y entonces empezaron a crear un mito sobre este jaguar como pues un ser mítico y pusieron una cajota y lo lograron atrapar y se lo llevaron a Oaxaca para acá para negociar si podía haber unos pues, seguros para si se volvía a comer a los animales, etcétera. Y me invitaron y yo pedí entrar a la zona de cuarentena de este zoológico de noche cuando estos animales despiertan. Y fue impresionante porque no era el único que había, ¿no? Entonces ahí estuve tomando fotos y después trabajé este cuadro. Procuro nunca usar proyector
porque eso te vuelve bastante flojo, te acostumbras demasiado, ¿no? Pierdes la habilidad en el dibujo. Y trabajé en él durante 13 meses constantemente, ¿no? Tuve que salir 3 meses, volví, trabajé 3 meses de nuevo en él, tuve que salir 2 meses y trabajé un mes más, y el resultado, pues, no le rinde, no es lo que vemos en esta foto, el resultado es mucho más impactante. Entonces descubrí que, pues, también el tiempo de secado tiene mucho que ver con el resultado final, ¿no? Y, pues, empecé a trabajar también de esta forma, ¿no? Esto es otra vertiente de mi trabajo. Este cuadro lo pinté dentro de una cueva en Huautla, que fui a dar clases pues, a una preparatoria allá, y pues era un domo gigantesco, y pues ahí me puse a pintar. El, digamos que lo bonito de este cuadro es la luz que emana de la parte de arriba, que fue pintada después, y es nada más una miadita de blanco con amarillo Nápoles, que respeta el color del fondo, los trazos iniciales, y nada más se decanta y se deposita, ¿no? Entonces volvió ya un recurso muy habitual en mi trabajo. Al mismo tiempo, pues empecé a tener trabajos con Pascal Arquitectos, con Gerard Pascal, que me encargaba de repente cuadros de muy gran formato, de paisajes, y pues nada más con la condición de que fueran paisajes, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar pues como me gustan, formatos muy grandes. Este es de unos 50 por 2 metros. Y pues usando los recursos que había estado experimentando, ¿no? Y entonces hicimos varias series de estos cuadros. Y yo pues bien baquetón, cuando pues me encargaba un cuadro, yo me iba a la playa o me iba al campo y me quedaba un mes o 15 días chambeando, traía 15 cuadros chiquitos y pues le enseñaba 3, escogía uno y ya me lo echaba, ¿no? Y estos son pues algunos resultados de estas, de estas chambas. Y bueno, pues esto pues dio pie también pues a poder hacer cosas más abstractas, usando un poco la experiencia del paisaje, porque el paisaje lo que ayuda muchísimo es pues que el cerebro no te da para decir, no puedes hacer un cielo que sea rosa caladril, por ejemplo, ¿no? O que sea, y sí existe, si lo ves, existe, ¿no? Entonces, te abre un mar de posibilidades y de paletas dentro del trabajo en el estudio. Esta foto, pues, es muy reciente, es de hace una semana que estuve trabajando en la costa, pero, pues, es un taller móvil, ¿no? Que me las he arreglado para poder trabajar. Trabajo con formatos de MDF. Lo que hago es ponerles un frijolito o un pedazo de corcho entre ellos, y con pinzas cierro para que puedan viajar uno con otro, ¿no? La idea, pues cuando doy clases a los alumnos, es encontrar la manera de hacer un taller móvil en el que puedan llevar la paleta, puedan llevar todo el material en la mochila, y pues no tener broncas de dejar el cuadro eh, impreso en el velur del taxi, ¿no? Entonces, son solo como cosas muy sencillas para poderlas hacer. Y pues ahí voy como cabrita, ¿no? Me voy y pinto, y pues ahí estoy esperando que aparezca. Si está nublado, pinto nublado. Si está al día siguiente hay sol, pues repinto con sol, y así. La idea es crear estas veladuras o imágenes de casi de primera intención, y divertirte mientras lo logras, ¿no? Cada cuadro pues lleva estos, por ejemplo, son sesiones de 2 horas más o menos, ¿no? En el que tienes que estar haciendo pues como muchos dibujos encima de otro para rellenar los espacios, ¿no? Aquí empiezo a dejar también, en este por ejemplo, pues pasé de noche con una lámpara y me gustó mucho, entonces fondié en azul los cuadros, porque no iba a poder sacar un ambiente
oscuridad si no metía un fondo primero y que se secara para después, 3 días después, subir. Utilizo también secativos para que el óleo sea más el secado, acelerar un poco el secado. Esta era una perrita que me acompañaba todo el tiempo. Se llamaba Santa, pero le gustaban mucho los perros y se llamó Fanta después. Pero este cuadro lo que tiene interesante es que, bueno, pues ya estaba agotada ella después, ya que me iba a regresar después de un mes de estar pintando por allá. Y el foco de atención es el perro y el costado nada más es una sombra de siena muy diluida, puesta ya que había secado el cuadro, ¿no? Lo cual pues le da más dramatismo. Y en fin, empecé a usar esta onda de poner colores muy diluidos, como en el lado izquierdo de y pues lo que me gusta es pintar lo que veo. No tengo imaginación como para pintar lo que no estoy trabajando, lo que no tengo presente, ¿no? Entonces, este es un curso que di en Chacagua y lo puse, es un cuadro muy kitsch, pero lo puse porque realmente el color de la arena era azul y el color del mar era blanco, ¿no? Entonces, si no trabajas con modelo y si no estás presente en ese sitio, pues no se te ocurre, el cerebro te dice, no, la arena es color arena, pues, ¿no? Es beige. En fin, llevo mucho tiempo tratando de jugar a más contraste, más luz y jugar con las veladuras, con las gelatinas, digamos, que se van sobreponiendo para llegar a una conclusión que me guste, ¿no? O cómo interpretar la luz. Este es un cuadro de primera intención de la isla Tiburón en Punta Chueca, que es una comunidad Comcac en Sonora. O que es en Oaxaca, en el cual pues fueron 2 sesiones y después una sesión más ya a partir de foto, cosa que no me gusta mucho hacer, para que pudiera pues emanar una especie de luz, ¿no? Digo, en pintura la luz no es el blanco, es el amarillo, ¿no? Entonces tienes que combinar cómo el blanco se usa con discreción, porque al momento de querer hacer más luz y meter blanco, lo que haces es lograr puros grises y se te ensucia todo, ¿no? Estos son algunos ejemplos este fue un experimento de un cuadro de pequeño formato que quise reproducir. Este sí lo hice con proyector y fue una friega, no lo vuelvo a hacer, porque se pierde la frescura que había antes y queda otra cosa. Pues al final digo, sí me gustó, pero lo que quise fue ceñirme casi como para hacerlo en grande, ¿no? Cromo póster y no. Al final lo cambié para que me gustara más y este es el resultado final. Y en fin, estos son formatos chiquititos en los cuales voy, no uso caballete, llevo lo mínimo, manos libres, me siento y órale, a, a dibujar, a pintar y no trazo con lápiz, es el mismo óleo el que me lleva, ¿no? Y pues este es un recurso pues, que ya había mencionado, que es el fondeo, ¿no? A veces preparo unas tablas con un color muy discreto para poderlo hacer. En realidad es un dibujo casi a blanco y negro que hice cuando di cursos en Laos. Y pues ahí me tocó trabajar. Bueno, ahí lo que yo quise fue más bien como que no me diera pena sacar la caja de óleos en ningún lado, ¿no? En un restaurante, en donde sea, y ponerme a trabajar. Esto es dentro de una barquita. Es un cuadro de 40 minutos, en el cual pues ayuda mucho también a cubrir áreas y sobre un color fondeado que es casi pues un siena clarito, ¿no? Que unifica todo y no permite que sigas, que compitas con el blanco del gesso, de la imprimatura, porque pues no puedes llegar a tal blancura, digamos, a tal espacio, ¿no? Entonces, pues lo que hacía era pintar en donde sea. Era, pues durante una sesión me puse a seguir una compañía de danza Khmer,
conocí a la coreógrafa, le pedí permiso y pues me fui a seguirlos en Camboya, porque iban a presentarse en Angkor. Me interesó porque en 1905 Rodin pudo asistir a un espectáculo de danza que él estaba en el pináculo de su carrera, tenía ya 80 años, y este cuate lo siguió hasta Marsella porque se quedó clavadísimo con estos bailarines, ¿no? Y entonces pues quise un poco evocar eso y pues estuvo muy, muy padre, ¿no? Estos son apuntes sobre papel encolado, que pues, según Ralph Mayer dice, pues no usen, el papel no se puede usar, o sea, por más que se trate el papel en óleo no conviene porque es muy, muy delicado. Ahí sí no se puede borrar con espátula y pues bueno, hay que tener mucho cuidado para después hacerlo. Este es un cuadro que le tengo mucho cariño, de hecho, eh, que es un momento en que pues, me senté encima de una columna para ponerme a pintar este sitio, Preacán, y y pues había un montón de hormigas, ¿no? Donde estaba sentado, entonces les eché agua según para que se fueran, era época de secas y llegó toda la banda a tomar ahí, no se me subieron. Y lo que está interesante es que el fondo de atrás, si ven el edificio que está más alejado, simplemente es una pasadita sin frotar de un poco de blanco con siena claro, ¿no? Con siena, no, amarillo Nápoles, lo cual ya pues te genera una sensación de distancia y resuelve el cuadro, ¿no? Entonces, pues lo que hacía era eso, pues irme con mi mochilita, ya sea en bici, ya sea a pie, y me ponía a pintar, eh, jugando, tratando de captar la luz del momento, ¿no? Este cuadro pues tendrá 2 horas en lo que lo hice, son formatos muy, muy manejables, ¿no? Este lo puse como nunca había contado esta anécdota, ¿no? Pero este cuate trabajaba eh, en la Embajada de la India, me habían contactado con él, me pidió un retrato de su familia y fui a la embajada y le dije, yo no voy a poder, ya me voy, voy a irme a Mandalay, ya me voy de Rangún, entonces te hago un retrato aquí en la embajada, en el hall, y él estaba bien orgullosote, ¿no? A la media hora, bueno, me fui a cenar y a las 2 horas me lo encontré en el hotel, me dijo, perdón, fue un error mío, no debía haber preguntado, me pasó al canciller que estaba diciéndole, sí, no, es territorio hindú, no está permitido, no sé qué, y me pidió los cuadros, me pidió que borrara las fotos que había tomado de él, esta la tomé a escondidas y al final me devolvieron el bastidor sin pintura, destruyeron el cuadro. Nunca supe por qué pasó, qué grillas para que el cuadro ya no existiera, y este es el mismo formato, es el mismo soporte que usamos. Entonces, pues era este señor que ya se convirtió en barquito, ¿no? Y ya fue pues el último, el último cuadro que hice en Myanmar. Y entonces, pues eso hice, de repente, pues me iba cuando podía, me daba mis escapadas y pues esto era en un momento en que estaban haciendo una filmación dentro de un parque que se llama Ninh Binh en Vietnam y estaban ahí unos señores vestidos de antiguos guerreros luchando y nos pidieron que nos quedáramos media hora esperando para que no saliéramos en escena, ¿no? Y pues aproveché ahí para echarme unos apuntitos. Y la razón por la que estuve tanto tiempo yendo y viniendo al sureste de Asia es porque donamos un taller de grabado del que ya hablaban y esta es, pues bueno, el espacio, todo el material es mexicano y pues el taller sigue y ya forma parte del programa de estudios de la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una imprimatura, es un gesso chino que es demasiado impermeable. Entonces, por eso se ve casi como acuarela, ¿no? Es difícil de manejar, pues quién sabe qué tan bueno sea, pero es lo que había, ¿no?
Y lo que hacíamos con los alumnos, pues era irnos a pintar en una zona que se llama Troy Chambar, que pues están destruyendo la ciudad, están haciendo rascacielos, están haciendo, sobre todo en esta zona, que era un Edén, era la vista desde el Palacio Real, y estamos documentando el estilo de vida de una comunidad que es los Cham, que pues son medio nómadas, pero se estacionan ahí y que ya los han corrido 1000 veces y regresan, ¿no? Entonces, estamos pintando un contexto de, un, de una ciudad que va a desaparecer, ¿no? Documentándolo a través de la pintura. Y pues bueno, cuando tenía algo de vacaciones aprovechaba para irme a pintar, ¿no? Y este pues es un apunte muy rápido, son 15 minutos, no se pudo más porque nos corrió el guardia, ¿no? Entonces, se lo debo, quedó, me gusta cómo quedó. Y este tiene un aire muy distinto porque este es una imprimatura que es ay, espérame, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. No es la imprimatura, es una barniceta de, este, ay, 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 ay. Creo que se llama barniceta de Ámsterdam o algo así, que le da esta calidad casi acuosa al cuadro, ¿no? Y pues pues meneándonos, ¿no? Lo pintamos en el barco, pues, ¿no? Teníamos tiempo, es un cuadro de 2 horas y pues en fin. eh, Se me trabó el... La presentación. Ahí está, ahí, Ahí está. ahí está. Ups, perdón, 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 perdón. ¿Dónde íbamos? Acá. Sí, se atarantó, disculpen. Y pues no pedí permiso, ¿no? Entré a un astillero y me senté, había pasado por ahí, llegué y me senté y pues se sacaron muchísimo de onda, pero pues ya vieron que estaba dibujando y hasta me trajeron una chela, ¿no? Y la idea era hacer una especie de cuaderno de viaje, aprendiendo a la vez todo lo que pudiera de mi oficio, ¿no? Este es un lugar extraordinario que se llama Phnom Nork, que quiere decir como la montaña jorobada, que dentro hay un edificio de ladrillo muy, muy pequeño que data del 900 después de Cristo y que adoraban una estalactita dentro y pues arriba no sé cuál es estalactita o estalagmita, no sé cuáles son las que cuelgan, pues ya le llegó al edificio y parece un helado derretido, ¿no? Pinté en 3 ocasiones, 1 hora y media más o menos dentro de la cueva y después ya pues retoqué a partir de foto, pero el resultado me gusta cómo quedó, quedé satisfecho. O estos que son muy, muy, muy rápidos, ¿no? Estos 40 minutos de una sola intención sobre un fondeado blanco. Entonces lo que haces cuando vas a trabajar es llenar primero el área de color, el color más oscuro que veas, para ir después metiendo claros, ¿no? O algún acento ya con un color negro encima o algo así. Es cubrir áreas para después ir retocando. Lo mismo en esta, ¿no? Sí, échala. Este, Quería preguntarte, bueno, primero felicidades, qué padrísimo trabajo. Este, ¿Aplicas barniz a todas tus pinturas? No, trabajo, o sea, el primer trazado es con agua ras Mm. diluido, ¿no? Pintura diluida con agua ras, lo cual seca ya el material como para poder pintar encima y después mojo el pincel en la barniceta, en el medium, para recoger la pintura y ponerla. Y ahí ya puedo adelgazar lo que yo quiera, ¿no?
Al final, después de 3 o 4 meses o un año, ya se puede, este, ya se puede barnizar. Y el Ajá. barnizado sí es una cosa padrísima, porque sí sube el color como un 40%, ¿no? La palabra vernissage, que es inauguración en francés, era pues el concepto que tenían antes y de donde nace la idea de hacer una inauguración, era que el artista invitaba, después de un año de haber acabado los cuadros, a sus amigos y a sus coleccionistas a ver la ceremonia del barnizado, porque es impresionante. O sea, el Sí, es mágico. color sale, se nutre, es bellísimo. En fin, este también pues tuvo que ser un fondo negro, esperar a que se secara un poco para poder poder trabajar a gusto después, ¿no? En fin, hubo un poco más de tiempo y pues todo se debe a que son transparencias unas sobre otras, ¿no? Tum, 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 mientras estás trabajando en el paisaje en sí. Otro sitio que ha sido una escuela, una verdadera escuela para mí es Monte Albán. Entré a trabajar ahí la primera vez en el 98, pedí un permiso para entrar cuando salen los turistas y llegan los animales y pues en el mero espectáculo del atardecer. Y estas son algunas de las conclusiones de estos apuntes que iba haciendo en el sitio, ¿no? Y ahí salió también una vertiente que me interesa muchísimo, que es las colaboraciones arqueológicas, ¿no? Ahí ya esto en el 2011 ya me conocían, sabían que no pringo cuando pinto. Me dieron chance de entrar a la tumba del señor Ocho Temblor antes de que la removieran los arqueólogos, tal cual había estado intocada durante 1000 años, ¿no? Lo que hicieron fue poner un espejo al fondo de la tumba y pues ahí estaba el señor Ocho Temblor roto y ahí pude pintarlo. Solo pude pintar en tres ocasiones, 2 horas, porque creían que estaba pintado con cinabrio, que es un pigmento muy venenoso, y el pigmento, el aglutinante se pierde con el tiempo, puede entrar por ósmosis o por respiración. Entonces me decían, pintas y te vas a bañar, y pues eso hacía, ¿no? Pero trabajar en contextos arqueológicos, pues le da un plus a la pintura, ¿no? Trabajar en estos sitios en el que el tiempo es único e irrepetible por el espectáculo del cielo, en estos sitios eternos es una escuela de pintura extraordinaria, ¿no? Son como eh, 6 o 7 ocasiones que llegaba a las 8:30 y me iba a las 9 o 10, a las 10 dejaba de pintar. Y lo interesante es que esta foto que ven, pues quién sabe cómo va a ser dentro de 3 meses. El cuadro sigue trabajando, ¿no? Entonces de repente van a surgir los sienas, van a ser preponderantes, se van a ir, los azules van a llegar, después los blancos. Es un misterio cómo funciona. Entonces puedes intuir cómo será el resultado, pero ya no depende de ti, sino de las veladuras, ¿no? Ahorita ya se fue un poco más hacia los sienas naturales y espero que el blanco vuelva a resurgir porque fue un trabajal durísimo. Lo pinté como 10 veces en el sitio y unas 8 veces en el estudio, tratando de captar la escena de pues, la niebla llegando a cubrir el sitio. Pero cuando llega la niebla se pierden los colores y tienes 2 horas para trabajar. La niebla dura 5 minutos y no te vas a quedar sentado a ver, pues no, entonces empieza a salir la luz, empiezas a meter luz o colores más vivos, pero se contradice con el efecto de la niebla, ¿no? Entonces, quién sabe, va a ser un acertijo este cuadro, quién sabe cómo va a acabar. Y de este señor Ocho Temblor no me dio tiempo, pero ya está mucho más rojo, ¿no? Se van perdiendo los colores, van como compitiendo, como amalgamándose, es una cosa súper bonita. Y bueno, pues ha sido un placer trabajar con ellos, ¿no?
Aquí pues tuve la suerte también de que pues Leonardo López Luján fue sensible a la idea de que pues llegué y le dije, ¿necesitas un dibujante? Sí. ¿Puedo venir a pintar? Sí. Y entonces lo que quise hacer fue hacer como un ensayo, pues esta onda de la moda de los 70s de ensayos fotográficos, ¿no? El pintar el contexto, el sitio, las ofrendas, la gente trabajando, haciendo un reporte pictórico de mi trabajo, ¿no? Y pues es una cosa que a mí me impactó muchísimo porque son ofrendas húmedas, eso jamás había visto, ¿no? Digo, están en el lodo de la Ciudad de México y esto hay que, este, pues tratar de pintarlo tal cual es, ¿no? Y estos ya son algunos formatos grandes que trabajé a partir de foto y que pues forman parte de esta serie, ¿no? Y es como un juego de tiempos también, no solo el juego del óleo, del tiempo del secado del óleo y la aplicación y las barnicetas, sino también que estás documentando un momento histórico dentro de la arqueología con piezas que estuvieron sepultadas durante siglos, ¿no? Eso está bien padre. Esta, por ejemplo, la señora X, pues es muy raro porque no estaba dentro de una caja de piedra. Le fue mal a la señora, estaba recargada sobre unos que eran ya huesos de jaguar joven. Le cortaron la cabeza y la depositaron ahí. Pero el momento en que llegaron los arqueólogos, los restauradores y quitaron la cabeza, yo sentí que no debía haber estado ahí. O sea, si de por sí le fue mal, el contexto en el que la pusieron, la intención se pierde para que después esté con una matrícula en una caja dentro de la bodega del museo, ¿no? Entonces, por eso me interesó hacer estos dos cuadros. Primero, porque sí, estaba viendo cómo iba saliendo y luego, pues ya cómo se va perdiendo, ¿no? O cómo representas, pues lo que los arqueólogos ven y en realidad, pues tú no ves más que huesitos, ¿no? Y te están explicando, no, pues es un jaguar que tenía una rodela colgada en el techo y en la espalda y un lanzadardos amarrado a la pata y así como vas viendo, ¿no? Y pues el contexto también de los arqueólogos mientras trabajan. Esta es una serie que fue súper dura de hacer. Este es el Quaison Pantley, que lo encontraron hace creo que 2 años y siguen todavía sacándolo, pero es una cosa masiva, ¿no? Los cráneos se exponían en el Son Pantry, les quitaban los parietales y después los usaban como material de construcción para las dos torres aledañas. Las torres miden 5 metros de diámetro y en el interior hay un pozo que mide no más de 2 metros. Entonces son 3 metros de cráneos. Solo se usó barro, arena y cráneos y cal. Y yo, pues, me metieron al pozo, me quitaban la escalera y después iban a rescatarme, pero sí me afectó, o sea, mi conversación fue muy elemental durante unos meses y siento que el mismo sitio cambió la manera de representarlos y la manera de pintarlos y la elección del color, ¿no? Sí quedé muy turulato, los veía todo el tiempo después, no de noche, sino de día, todo el tiempo los tenía presentes a los señores, porque aparte con el peso del edificio que había sido y este material tan blando y sin los parietales, son muy gestudos. Y entonces pues fue una experiencia en la que pues bueno, se me hizo fácil, ¿no? Pedir permiso y ahora pues tenía que hacerlo, ¿no? Sí, ni modo. Y en fin, esta es otra colaboración arqueológica. Aquí este es un cuadro que es una contradicción en sí misma porque está hecho con óleo mezclable con agua. Y si lo ves dentro de términos, no sé, de cocina, dicen que la pintura se parece a la cocina, es como hacer, pues no sé, un flan de sesos, ¿no? Pues digo, agua y óleo no funciona junto, ¿no? Y entonces lo usé, probé en este cenote antes de ir a la cueva de Balamcú, porque eh, es una cueva que no tiene oxígeno, Balamcú, y el óleo huele, ¿no? Pero era mucho más peligroso usar este material por si había humedad, porque no seca, porque pues, es como si tuviera agua ras. Entonces al final contamina mucho más que el óleo.
en contextos arqueológicos, ¿no? Entonces no lo usé. Y pues estas son algunas imágenes de... Esta la usé a partir de fotos. Es una cueva muy complicada. Tienes que arrastrarte 50 metros sobre pues, un túnel de 50 centímetros por 90 por 50 más o menos. Y tardas 3 horas en recorrer 300 metros, pero están estas ofrendas toltecas que están intocadas desde hace 1000 años, ¿no? Entonces, pues no quepo del gusto de poder, pues yo, simple pintor, poder ver pues estas piezas, ¿no? Estas son hechas en el sitio, ¿no? Entonces, por eso se ve casi como dibujos, porque pues hay prisa, hay que salir y tenía que pintar rápidamente, ¿no? Este es un apunte de 40 minutos o media hora de estas ofrendas. Y lo que me gusta de trabajar en equipos arqueológicos y dentro de las excavaciones es porque es un ambiente que después se desaparece al momento de pues, museografiar o al momento pues, de sacar las piezas, ¿no? En este caso es una cosa, me gustó la idea además de que nada más van a escanear y sellar de nuevo la, la cueva, no van a extraer piezas arqueológicas de ahí, ¿no? Y ahí está ahí chambeando. Y en fin, ¿no? Pues digo, ahora sí que lo que me ha enseñado el óleo es a trabajar más gelatinoso, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, como para poder llegar a conclusiones de estas, pensando también en cuánto tiempo lo dejo secar, una semana, un mes, antes de retocar, ¿no? Y pues es lo que he estado usando últimamente, ¿no? En este caso lo puse este cuadro porque sí, son veladuras, pero bueno, hace muchos años leí el Tratado de Pintura de Da Vinci que decía que cualquier objeto o cualquier objeto que metas en un cuadro, cualquier rostro, cualquier cosa, refleja o tiene que tener el reflejo de los colores que lo circundan, de los objetos que lo circundan. Todo paisaje cambia si está nublado o está soleado, el cielo. Pero el cielo tiene que tener también un reflejo de la tierra, aunque sea mucho más transparente o... Entonces lo que trato es de pintar el aire. Y los colores del cielo están muy diluidos, los colores de la tierra están muy diluidos en el color del cielo de esta pieza. Entonces es lo que trato, ¿no? Como pintar la lejanía y pintar el aire y pintar lo que se va. Esto es lo que trato de hacer y como cada 10 años de repente pues se logran aciertos como este, ¿no? Que es como una conclusión ya de pues de esta plática hablando sobre el óleo, ¿no? Ahora, metí dos ejemplos en los que contradigo totalmente lo que digo, ¿no? Estos son frescos y lo que tiene de mágico el fresco, pues es que, digo, no se pueden hacer muchas veladuras más que en 2 horas, no se puede pensar en el secado porque ya fue, tendrías que meterle temple encima, pero el fresco emana una luz desde el interior, es como pintar dentro de una mesa de luz. Y eso lo hace algo extraordinario, ¿no? La luz sale de abajo. No la provocas mediante recursos de gelatinas o cosas de estas, sino de que es el mismo material, el mismo blanco de la cal y la arena del polvo de mármol que hace que, ¡pum!, esto surja, ¿no? Y se quede. Y ya, esto era lo que había preparado para ustedes.